contra la trombosis. Hoy se recuerda, de hecho, el Día Mundial de la Trombosis. Doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, Bueno, muchas gracias por las entrevistas. no, gracias a usted por atendernos, doctora. Mucha gente no conoce de la enfermedad y esta campaña tiene mucho que ver también con eso, para que la gente aprenda, entienda y tenga solidaridad también con la gente que la sufre. Sí, básicamente, este es un día de conmemoración que se hizo en honor al doctor Rudolf Virchow, que es uno de los grandes investigadores con respecto a la trombosis. Lo que se pretende es que haya una concientización masiva. La mayor parte de la gente sabe lo que es un infarto de miocardio o lo que es un accidente cerebrovascular, pero hay muy pocas personas que saben los riesgos que tiene la trombosis venosa profunda, que es la trombosis en una pierna. Llamamos trombosis a el mecanismo por el cual un coágulo interrumpe el flujo sanguíneo. ¿Está? Cuando un coágulo tapa un vaso, eso es una trombosis. ¿Está? Puede ser tanto en las venas como en las arterias. Las trombosis conocidas son las de las arterias, las que ocurren en las coronarias, un infarto, las que ocurren en el cerebro, una ACV. En cambio, las trombosis venosas profundas que ocurren en las venas de las piernas, generalmente, y la embolia pulmonar, que también es un coágulo que obstruye un vaso en un pulmón, no son tan conocidas y realmente pueden ser graves, pueden comprometer la calidad de vida del paciente y muchas veces ponen en riesgo a su vida. ¿Está? Entonces lo que intentamos es que la gente conozca más de esta patología y que tenga un sistema de alerta por el cual consulte precozmente para evitar las consecuencias graves de la enfermedad. Los signos y los síntomas, doctora, de la trombosis, ¿cómo uno puede estar en alerta de que efectivamente debe consultar, ya preocupado en este caso si es que se le da alguna de esas situaciones? Básicamente, en las piernas, la principal característica es que la pierna se hincha, se pone roja, se duele, es sumamente dolorosa. En algunos casos hay algunos pacientes que hasta tienen impotencia funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden caminar adecuadamente bien, sea por el dolor, sea por el edema, muchas veces también se enrojece. Respecto a cuando hay embolia de pulmón, es decir, que un coágulo de estos que hay en la pierna se desprende y puede obstruir un vaso en el pulmón, normalmente los pacientes de lo que se quejan es de falta de aire, de sensación de ahogo. En algunos casos también puede haber dolor, que es bastante característico, porque es un dolor de puntada en el costado, ¿está? Y muchos pacientes a su vez acompañan con palpitaciones, en algunos casos puede bajarles la presión. Generalmente esos son los casos más graves, los más severos, ¿está? Pero básicamente sensación de falta de aire, dolor, son cosas por las que uno debiera consultar rápidamente para evitar que la enfermedad siga avanzando y se transforme en un cuadro mucho más severo y con mucho más riesgo. Doctora, y antes de llegar a la enfermedad y de tener estos síntomas, ¿hay forma de prevenirlos justamente? Bueno, básicamente todas las trombosis se relacionan con ciertos factores de riesgo, como la hipertensión, tener la presión alta, los pacientes diabéticos tienen una mayor tendencia, el sobrepeso, el sedentarismo, estar quieto es un factor realmente muy severo de riesgo, la inmovilización prolongada, de cualquier causa, sea porque el paciente se acaba de operar, sea porque el paciente tiene que hacer reposo por alguna enfermedad, o sea porque está haciendo un viaje prolongado en donde no puede movilizarse, ¿no? Esto es clásico para nosotros que vivimos tan lejos de los viajes prolongados a Europa o a Estados Unidos, que llevan muchas horas y donde a lo mejor la clase turista no tiene mucha capacidad de poder movilizarse, o los viajes prolongados en micro, que son, por lo menos en la Argentina, muy frecuentes y llevan muchas horas, y eso hace que el paciente tenga riesgos si no intenta movilizarse un poco, mover las piernas, tratar de activar el flujo sanguíneo. Sí, sí, doctora, le escucho. Perdón. No, No, le por iba a favor. consultar si algunas afecciones ya autoinmunes o algún tipo de cáncer asociado con la trombosis se vuelve mucho más peligroso para la persona. Sí, definitivamente. Cuando una trombosis complica otra patología, esa patología se vuelve mucho más severa y de mucho más riesgo. Nosotros sabemos que clásicamente algunos tumores
se complican con trombosis y eso hace de que asciendan un peldaño en su score de gravedad. También hay enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, pero también hay ciertos procedimientos que pueden estar asociados con cierto nivel de trombosis y por eso se obliga, por ejemplo, después de una cirugía traumatológica, sobre todo las que afectan a cadera y a rodilla, hacer algún tipo de medicación o tomar algún tipo de medida de prevención para evitar que los pacientes se compliquen, ¿no? Muchas veces la medida de prevención puede ser algo tan fácil como hacer que el paciente deambule precozmente, o sea, tratar de que el paciente se ponga en movimiento rápidamente. En otros casos, cuando eso no es posible, uno puede recurrir o a métodos mecánicos, como pueden ser las medias de compresión, o algunas medicaciones, que son los anticoagulantes, que usados en determinada dosis permiten evitar que se pueda formar ese coágulo. Ahora, doctora, con el tema del COVID, ¿qué informes tienen ustedes de pacientes con trombosis que también tuvieron este virus? Bueno, lo que se sabe es que la manifestación más severa del COVID tiene no solo la cuestión del virus, sino que hay un mecanismo de inflamación asociado con trombosis que hace que los cuadros se agraven. Y eso se ve particularmente en los pacientes que han requerido algún tipo de internación en áreas más críticas o de mayor complejidad. Nosotros sabemos que los pacientes muchas veces que han permanecido inmovilizados, todos ellos requieren de que les demos profilaxis y en la mayor parte de los casos esa profilaxis es a través de medicación. Una vez que el paciente está dado de alta, durante las primeras 2 semanas el riesgo de que presenten un episodio de trombosis es relativamente alto. Puede llegar hasta casi un 3%. Y de embolia de pulmón, que sería la manifestación más grave, hasta casi un 1%, es un poco menos de un 1%. Entonces, lo que estamos viendo y consensuando los que nos dedicamos a esta parte de la medicina es la necesidad de prolongar estas medidas de prevención por lo menos 2 semanas como mínimo, y en algunos casos, si el paciente tiene muchos factores de riesgo asociados, prolongar eso hasta casi 6 semanas. Pero por supuesto, esto se hace sobre la evaluación personalizada de cada paciente. No todos los pacientes tienen que recibir medicación, no todos los pacientes tienen que recibirla por un periodo tan prolongado. Uno se fija a ver qué cosas tiene el paciente como para determinar cuál es su riesgo y a partir de ahí tomar la decisión personalizada de qué es lo que requiere. Pero sí es cierto que la trombosis en el esquema de lo que es la pandemia y de lo que es la enfermedad por COVID juega un rol importante y muchos de los pacientes que hacen la enfermedad severa tienen este mecanismo de trombosis asociado. Doctora Dolores Puente, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco y bueno, espero, solamente quiero avisarles que cualquier persona que esté interesada en el tema puede recurrir a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Hoy va a haber seminarios para población general que se den por internet, a través de Zoom, así que están todos invitados a consultar, a preguntar y a recibir información. ¿Cómo están en Facebook o Instagram, doctora? En Instagram como Día Mundial Trombosis y en Facebook como Día Mundial Trombosis Grupo CAT, que ese es el Facebook del Día Mundial de la Trombosis en Argentina. Gracias por su tiempo, doctora. Muchísimas gracias a ustedes.